A mí me ha tocado dar una charla, quizás un poco entre científica, académica, teórica y filosófica. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Se titula El feto como paciente. Entonces, ya desde hace mucho tiempo sabemos que el útero es la primera escuela emocional del ser humano. Y el tiempo de la psicología prenatal ya se había descrito en esos momentos. La vida tiene varios ciclos, varias fases: la etapa prenatal y la infancia, la niñez, la adolescencia, la vida adulta y la vejez. Aunque hoy en día se subdivide o se ha cambiado un poco la división, pero el concepto es más o menos el mismo. El doctor Thomas Berney, que es un psiquiatra, escritor y académico, científico, es pionero de la psicología perinatal. Y ya él, un tiempo atrás, hablaba de que, o explicaba los alcances de la vida intrauterina, la vida prenatal, de una forma filosófica, al ser humano como un ser, más que tratarlo como ya una persona como tal. No solo él, sino que hay muchos escritores que ya describían y hablaban de este tema. Hay libros que ya están descritos y editados: La vida antes de nacer, La vida secreta del niño antes de nacer, inclusive en inglés, Prenatal Person, el vínculo afectivo que puede tener la madre con su hijo que no ha nacido. Y no solo de manera científica, sino inclusive de manera religiosa. Hablamos de que existen 3 religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, y las 3 hablan de este tema ampliamente. Inclusive hay un autor que es el doctor Alfred Tomatis, que él tiene un libro que se titula 9 meses en el paraíso, que en uno de sus fragmentos dice que el oído es, en efecto, el primer órgano sensorial que se pone en marcha, ya desde los primeros meses de la vida intrauterina. Con lo cual, si estamos hablando de que ya el oído está funcionando, entre comillas, tenemos que pensar que hay algo más. Y él creó un método de estimulación auditiva durante el embarazo, que proporciona resultados indiscutibles y sorprendentes, que hoy en día varios de los principios que se utilizan son a partir de ahí. Inclusive, este es un tema tan apasionante, podemos decir, que hay libros única y exclusivamente de feto, se denomina fetología. Han habido congresos ya desde antes del año 2000, ya habían congresos donde solamente se trataba del feto como paciente, el feto y su vida, el feto, puntos suspensivos. No solo eso, sino que estamos hablando tanto en América como en Europa, no es una sola región. Entonces, para poder tocar o empezar un poco con esto, definitivamente tenemos que tener presentes varios puntos. Hablar de una introducción o unos antecedentes. Definitivamente los factores bioéticos están íntimamente implicados. ¿Es el feto una persona? ¿O desde cuándo es una persona? Si decidimos que es una persona, o si está descrito que podemos llamarlo persona, ¿es el feto un paciente? ¿A partir de qué momento podemos llamarlo paciente? Otra vez, los fundamentos de la bioética están involucrados en este punto. Hay un conflicto, o puede haber un conflicto materno-fetal, porque estamos hablando de que el feto es un paciente, pero en este caso la madre, no podemos olvidarnos del binomio madre-hijo. Diagnóstico, terapéutica, enfermedades, patologías. Enfermedades de la madre son las mismas que de las del feto. Las del feto tienen que ver con la de la madre. Entonces, bueno, para tocar estos puntos, pues vamos a empezar diciendo que el feto comienza a perder su aislamiento y la inviolabilidad de su entorno natural a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos son cada vez más numerosos y con mayor riesgo materno-fetal.
Yo aquí haría un paréntesis en decir o dejar la interrogación, porque depende, por supuesto, de qué situación hay mayor riesgo o menor riesgo. Riesgo siempre va a haber. El feto no posee independencia. Su vida y desarrollo definitivamente dependen de la madre. Existe una unidad materna fetal o una unidad materna y otra fetal, y al mismo tiempo lo que conocemos como el binomio madre-hijo. Es necesario conocer el estatus del feto y las relaciones éticas y médicas que pueda tener con su madre. Hablamos de que definitivamente hay un crecimiento del abdomen materno, los movimientos fetales, la palpación abdominal nos va a indicar a nosotros como médicos muchísimas cosas, la colocación de la oreja sobre el abdomen materno, que quizás hoy en día eso ya lo hacemos bastante poco, por no decir nada. Y ya en 1950 se inicia el uso de las técnicas diagnóstico y terapéuticas, lo que hoy podemos llamar cirugía fetal. Donald, en ese mismo año, visualizó el contenido del útero mediante ultrasonido. Bevis, 2 años más tarde, ya empezó a hablar del líquido amniótico y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y en el 58, Caldeiro Barcia ya empezó a describir las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal. En el 63, Lilly comentó sobre la transfusión intrauterina fetal. Jacobson y Barter en el 67 ya empezaron a describir anomalías cromosómicas. Luego llegaron los conceptos de cirugía en fetos, fetoscopia, medicina genómica, que hoy en día es el principio o es la base de muchos de los temas que nos abordan. Y definitivamente la obstetricia, medicina perinatal o perinatología o medicina materno-fetal, como la conocemos de varias maneras y en varios países, ha ido agrandando y desarrollándose cada vez más. Tanto así que existe la Sociedad Mundial de Perinatología, la FLAM, que es la Federación Latinoamericana de Medicina Perinatal, la Sociedad Internacional, inclusive del feto como paciente, y en cada país, inclusive en cada ciudad, pues están las sociedades de cada área. Entonces, tocando un poco el tema bioético, tenemos que decir que hay un inicio de la vida humana. ¿Cuándo es ese inicio de la vida humana? ¿Qué determina ese inicio de la vida humana? Hay influencias de múltiples criterios, factores, creencias y culturas. Lo biológico, la evolución, la filosofía, el tema religioso, antropología, el tema social, lo legal y lo político definitivamente forman un papel importante. Cada uno por sí o definitivamente todos asociados. Hablamos de un estatus del feto cuando tenemos presente a un ser, a un individuo. Este individuo tiene intereses, tiene derechos, es una persona y hasta puede llegar a ser un paciente. El feto, podemos quizás darle un concepto de no nacido o no natos, como se lee y se escucha también, o nasciturus, que es definitivamente el que va a nacer o el que ha de nacer. Después de las 8 semanas del comienzo del embarazo, o inclusive antes, cuando hay latido cardíaco, a partir de las 6 semanas, ya podemos hablar de que el feto es una persona, o inclusive de que el feto puede ser un paciente. La esencia, la naturalidad, el feto está dotado de esto. Esto existe en el feto. ¿El feto es un ser humano ya propiamente dicho o es un ser humano que está por venir, de padres de la especie Homo sapiens? Esto lo digo porque definitivamente el tema antropológico es fundamental. Individuo. ¿Qué conocemos como individuo? Es toda persona que tiene propiedad de individualidad, la cual separa a uno de otros, independiente. El ser humano es individual, es único e inagotable. Son conceptos que juegan un papel fundamental en todo esto. Intereses. Debe ser respetado con dignidad propia. Todo esto es para que el feto sea considerado persona. Debe beneficiarse de los adelantos de la medicina actual para ser considerado también un paciente. Y definitivamente la sociedad y el entorno están de lleno en todo esto. Los derechos, la relación con lo justo, lo legítimo, lo razonable.
pensamos en el feto otra vez como un individuo o estamos hablando también de la madre, según qué patología, según qué condición. Hay imposibilidad de reclamar derechos. El feto no puede entablar una conversación con nosotros, como médicos, o inclusive con su madre. Los padres definitivamente defenderán los derechos que beneficien. Los padres y, entre comillas, por supuesto, más la madre. Todos subordinados a su madre, como dice la siguiente. Hay decisiones maternas que definirán definitivamente los derechos del feto. Y alertas con personas, entidades o gobiernos. Todo esto lo comento nada más por el tema legal. Cada país definitivamente tiene sus leyes y según donde estemos y donde vayamos a aportar, tenemos que tener conocimiento de todo esto. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, lo define a personas justamente como individuo de la especie humana con capacidad, disposición y prudencia. Castillo Valeri, que es un escritor y un autor reconocido, lo definió como persona es toda vida humana dotada de capacidad y agenda moral. O sea, ya nos metieron aquí el tema moral. Además tiene dignidad que la coloca por encima del valor del resto de los seres vivientes. Si tiene dignidad, en definitiva, es merecedora de respeto. Entonces, características básicas que podemos mencionar para que una persona para que un ser sea considerado persona, podemos tocar la espiritualidad, funciones cerebrales superiores, activas, autonomía, libertad, capacidad de relación, cumplir deberes y ejercer derechos y dignidad. Pero al mismo tiempo, cuando esta persona o cuando este ser comienza como persona, desde la concepción. ¿Qué llamamos la concepción? ¿En qué momento? ¿Durante el embarazo? ¿En qué momento del embarazo? ¿Cuando ya tiene latido? ¿Cuando empieza a moverse? ¿Una vez que nace? ¿Después del nacimiento? Hoy en día quizás esto lo tenemos mucho más esclarecido y mucho más claro, pero independientemente, definitivamente hay conceptos que tenemos que tener muy claros. Y todo esto tiene que ver con temas de bioética, filosofía y por supuesto que de ciencia. El sumo pontífice, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae de 1995, que es el tratado sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, expresó en su momento: el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y por eso, a partir de ese mismo momento, se le debe reconocer todos los derechos que como persona define. O sea, que ya estaba claro. Entonces, seguimos con... Hay muchos conceptos de autores, mucha gente se ha metido en este tema y hay gente que dice que el feto no es una persona actual, es potencial, es una expectativa, va a ser. No se puede decir que el feto es una persona. Lo justo es que a las 30 semanas hay una persona en la cercanía de lo que se va a hacer, de lo que se va a llamar el feto. Pero, ¿qué es lo justo y qué es lo injusto? La identidad personal es una función de la identidad psicológica, o sea que definitivamente van de la mano. El feto es una persona, tiene derechos como cualquier otra. La racionalidad, la moralidad, la conciencia, son conceptos que están ahí presentes en todo momento. Y siguiendo con los conceptos, el diccionario de la Real Academia Española define al feto o persona, define al feto como persona que padece física y corporalmente a quien se halla bajo atención médica. Paciente. O sea, paciente es toda persona que padece física o corporalmente y quien se halla bajo atención médica. Punto. Otro autor, León, comenta que aquellas personas que se hallan o creen hallarse necesitadas de atención médica. Paciente. El mismo Castillo Valeri habla de que el paciente es un enfermo y es la primera consideración ética fundamental. La in entralgo es
otro autor que habla de que el paciente es el enfermo, o el enfermo será para el médico la suma de un objeto cognoscible y una persona desconocida, que la relación terapéutica hará conocer luego más o menos. O sea, aquí quizás de repente se sale ya un poco de la línea, pero va en el mismo tramo. Usandizaga comenta que la relación médica es la interacción que se instaura entre dos personas. El encuentro personal es la piedra angular del acto médico y sin él no se puede entender la actuación médica. O sea que definitivamente tiene que haber relación entre dos. Entonces, ya tomando el concepto feto-paciente, ¿es el feto un paciente? Tiene que haber una relación médico-paciente con otro individuo. Como paciente, la actitud del médico puede ser más o menos favorable, positiva o negativa para la situación. Debe haber una existencia materno-fetal equilibrada y definitivamente el fundamento del estatus moral dependiente. La ética o la bioética, que desde hace ya varios años forman parte de nuestro día a día, y los 4 principios los tenemos que saber y tomar de la mano siempre, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Se pueden aplicar al feto? ¿Cómo las aplicamos al feto? La autonomía, quizás es un poco difícil. Beneficencia, sí. No maleficencia, sí. La justicia es cuestionable. ¿Por qué? Porque tenemos a unos padres por detrás. Tenemos a una madre. Y definitivamente quien va a decidir o quien va a dar la última palabra, por más que nosotros como médicos y científicos opinemos y demos todas las herramientas para según qué condición, es la madre la que va a decidir. Entonces eso es un tema importante. Considerando al feto como un paciente, que creo que ya vamos en la misma línea, el estatus moral independiente se lo estaremos ofreciendo para el futuro porque logramos salvarlo. Es algo a corto, mediano, largo plazo, según qué cosa. Lo curamos y estará sano para una vida satisfactoria. Críticas sobre el feto paciente. Incita a pensar del feto como separado de su madre, cuando ya hemos hablado del binomio madre-hijo. Puede representar un problema para los médicos si consideran que la madre y el feto son iguales. Otra vez, estamos frente a una sola estructura, frente a un solo ser, una sola persona, o definitivamente hay dos personas. Agradecido por la presentación al principio. Esta es la casa donde yo me gradué, que es el Hospital Universitario de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Y este es el centro donde yo me formé como ginecólogo obstetra en Barcelona, en España, haciendo un poco notar lo de la doctora Blasina, que mostró el Estadio Centenario. Pues este que está aquí es el Camp Nou, al lado del hospital donde me gradué, que es el Instituto de Exeus, parte del equipo. Y donde tuve la oportunidad de hacer medicina materno-fetal, que es el Hospital Valdebrón. Todo esto que está aquí es el complejo hospitalario Valdebrón y esto es el complejo materno-fetal. Entonces, siguiendo con el tema, definitivamente tenemos que hablar de la viabilidad. Es un requisito para que el feto sea considerado paciente. Y antes de paciente yo me atrevería a decir que inclusive hasta persona. La edad gestacional que le permite ser viable fuera de su madre. Sabemos según qué edad gestacional, según qué peso, según qué cosa u otra, va a hacernos la vida más fácil. Alrededor de las 22, 24 semanas, alrededor de los 500, 600 gramos. No solo viable, sino previable, por debajo de las 22 semanas. Esto lo comento porque hoy en día sabemos que hay mucha patología que debe operarse o debe intervenirse justamente antes de las 22 semanas. Pero no estamos hablando de que las 22 semanas todavía no es considerado una persona o un paciente.
Definitivamente es un paciente intrauterino. Y hay factores que nos van a ayudar o nos van a decir hacia qué línea ir, porque hay malformaciones, la prematuridad, según qué patología, el pronóstico que nos va a dar y el respeto a la madre, porque es una persona, es un paciente, como lo queramos llamar, que forma parte de ella. Hay procedimientos existentes con consecuencias, hechos, riesgos, situaciones capaces de originar conflictos. A veces algo no nos sale bien o no sale bien durante la intervención y vienen los riesgos. Hay desacuerdos y rechazos entre la madre y los médicos, y a veces no solo entre la madre y los médicos, sino ya entre los padres. A veces entre mamá, papá, inclusive familia, pero ahí nosotros no entramos. Nosotros estamos para guiar y orientar. La relación médico-paciente adulto diferente con la embarazada, porque tenemos un paciente que es un bebé, un feto, y la embarazada que es una persona adulta. Puede haber indiferencia hacia la madre y el feto, o inclusive de la madre hacia el feto. Los cuidados de la madre hacia su hijo no nacido son naturales, no le damos mérito de conducta moral. Y la naturaleza definitivamente ha estado de nuestra parte y ha preparado a la mujer como madre, tanto física como mentalmente, en general. Hay un egoísmo en la madre, se promueve su propio bienestar e intereses, el estado emocional, la vulnerabilidad, gran cantidad de información, otra vez el tema religioso, la edad materna es importante, si es una madre adolescente, una madre joven, una madre mayor. La beneficencia fetal, que ya lo conversamos con la bioética. La actitud del médico, forma de comunicarse. ¿Cómo este médico, cómo nos vamos a presentar frente a la familia, frente a la paciente? Acordemos que estamos frente a una persona embarazada, entonces el tema mental y psicológico juega un papel importante. Hay ansiedad, desasosiego, hay impaciencia, creencias, dudas, preocupaciones, riesgos, imposibilidad de saber la respuesta o el resultado hasta que no se dé. Entonces, la FIGO en 1998, debido a que esto estaba tan en boga y causaba mucha sensación, lanzó unas directrices que son hablar de la beneficencia del feto. Depende de su madre. Ambos intereses no coinciden siempre. O sea, estamos hablando de dos entidades. El equipo médico asesora con paciencia, responsabilidad, simpatía. Asesora y orienta. No hay que obligar a la mujer por la salud o la vida de su feto. Definitivamente primero es ella. La incapacidad de la toma de decisiones, actuar en pro de la mujer y definitivamente respetar los derechos tanto de unos como de otros. Hemos tenido gran avance. El ultrasonido cambió totalmente la consulta prenatal y favoreció la cirugía fetal. El conocimiento de la morfología y la fisiología. Los resultados normales. El vínculo materno-fetal mejora y se incrementa. La cirugía fetal hoy en día ya establecida. Para poner un ejemplo, todos conocemos al doctor Rubén Quintero, fue uno de los pioneros en medicina y cirugía fetal, operando ya desde el útero. Y así como este, que es un caso de un tumor en boca, existe esta foto que es muy famosa y yo creo que todos la hemos visto. Se llama The Hand of Hope, la mano de la esperanza, que en una cirugía fetal, pues esta persona que está aquí, que fue el que, primero el bebé y después él, fue el que extrajo la mano y agarró el dedo, la mano del cirujano. Esto causó mucha sensación en su momento, esto fue hace más de 20 años. Y esta foto se tomó casualmente porque estaba un fotógrafo dentro de la sala operatoria en ese momento, porque estaba en otra sala tomando otra foto y se asomó y no dejó de tomar esa foto. Y es una de las fotos, bueno, más que famosa. Entonces, volvemos a lo mismo, el diagnóstico y la terapéutica. La madre debe estar informada, debe aprobar. Esto solamente si estamos hablando de un embarazo único, pero ¿y si nos toca un múltiple, gemelos, trillizos?
Definitivamente patología genética. Todo esto también, conforme avanza el tiempo, lo tenemos más y más y más en nuestras consultas. No solo el feto o no solo el paciente como tal. Hay estructuras alrededor que nos van a ayudar o nos van a limitar. Líquido amniótico, sangre. Inclusive nos van a ayudar para diagnóstico, para tener más certeza, vellosidades coriales. Simpson en el 2012 dijo que el objetivo deseado en anomalías numéricas, el examen debe estar seguro, no debe ser invasivo y con células fetales de sangre materna. Y fue justamente a partir de ahí, bueno, quizás un poco antes, 2010, cuando empezó todo este tema de ADN fetal. El tema de la medicina genética, tratamiento con los genes, modificación celular con introducción de vectores y resultados de transgenes. Estos son ya temas más que avanzadísimos que quizás se nos escapan de las manos. Pero en todo esto, la bioética y la ética juegan un papel fundamental. Entonces, ya para ir terminando, la medicina materno-fetal, conforme avanza la ciencia médica, se han ido descubriendo nuevas posibilidades diagnósticas y terapéuticas para numerosas situaciones que antes no podían ser afrontadas. El avance de la medicina en general y de la salud de la población ha logrado que mujeres con enfermedades que anteriormente eran incompatibles con el embarazo, hoy en día consigan en el momento actual y no por ello estando exentas de riesgo. Hay que comprenderlas, hay que saber explicar, prevenir, tratar y orientar. Yo me atrevería a decir que la obstetricia y la medicina materno-fetal dentro de la medicina es una de las especialidades que más avance tecnológico ha tenido y continúa teniendo hasta hoy en día. Importantísimo. Es una especialidad o una subespecialidad donde la comunicación es imprescindible. Aquí en este diagrama está el obstetra, el diagnóstico prenatal, el genetista, el cirujano pediatra, el neonatólogo, y me atrevería a decir que falta más de la mitad de la gente que está ahí, ni hablar del equipo de enfermeras y todo lo que conlleva eso. O sea que nunca tenemos por qué estar solos, ni debemos estar solos. Entonces, la justicia con equidad, donde todos en igualdad de condiciones, madre, hijo. Las poblaciones socioeconómicas deprimidas, definitivamente el tema económico siempre va a estar ahí presente. Estamos en una sociedad latinoamericana donde el paternalismo, el machismo, ya todos sabemos de qué va esto, el tema religioso, el tema cultural, cada país, cada región tiene sus puntos. El tema del consentimiento informado, estamos tratando a un paciente, no tenemos por qué no hacer un consentimiento informado y yo me atrevería a decir que hasta inclusive más exhaustivo. Y por supuesto que hoy en día ya esto ni se toca porque cada hospital, sea público o privado, debe tener y tiene su comité de ética conformado por los 5 miembros que deben de estar y no solo, yo me atrevería a decir que reunirse cuando hay este tipo de casos, sino tener sus reuniones establecidas y con fecha, porque en todo momento hay temas que hay que discutir y tratar. Siempre tocando el respeto, los valores, la tolerancia, la confianza, la honestidad y la solidaridad. Ya para terminar, para llevarnos a casa como conclusión, si podemos llamarlo conclusión. El feto debe estar aislado e inviolable para ser considerado persona. Los métodos diagnósticos y terapéuticos permiten el abordaje del feto. El feto no tiene estatus moral independiente. Definitivamente depende de su madre. El feto es una unidad y al mismo tiempo una dualidad con su madre, el llamado binomio madre-hijo. Al no ser una persona y no tener estatus moral independiente, no cumple con todos los requisitos para ser paciente. No cumple con todos, no es que no es. Pero definitivamente que gracias a los numerosos procedimientos médicos disponibles hoy en día para el bienestar fetal, la viabilidad presente con o sin ella, la autorización materna para que obtenga la atención médica que se requiere, definitivamente el feto se convierte y debe ser considerado como un paciente. Así que les dejo esta nota, este pequeño pensamiento que dice, no tienes que herir para enseñar,
y no tienes que ser herido para aprender. Muchas gracias.